Hola a todos, bienvenidos a esta primera masterclass que vamos a tener. Para los estudiantes o los que no me conocen, yo soy Carlos López, el profesor del salón Mi Aula Virtual Temor a Jehová. Y bueno, en esta oportunidad empezamos a hacer nuestros primeros seminarios o nuestros primeros masterclasses, del cual vamos a estar tocando diferentes temas, todo basándonos en la palabra y en las enseñanzas de Jesús y enseñanzas de nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para inaugurar nuestras masterclasses, que es el temor a Jehová. Y eso vamos a estar estudiándolo, vamos a estar viendo cada uno de los temas que en la parte de arriba lo tienen ya establecido, el contenido y el objetivo de esta masterclass. Es de señalarle que los que no se han inscrito o los que no quieran o los que quieran seguir estudiando lo que es la palabra de Dios, tenemos un aula virtual muy interesante con las herramientas para que ustedes puedan aprender y haciendo su seguimiento. Es totalmente online. Nuestro ministerio Temor a Jehová es totalmente online, y lo que buscamos es que llevar la palabra más allá de donde nos encontramos en todo el planeta mediante este medio, que es un medio digital y muy interesante que podemos aprovecharlo para llevar la palabra. Ahora, los sábados vamos a estar, como le comenté, tocando cada tema, ¿no? Temas importantes, tanto que les sirven a los estudiantes que están viendo ya clase con nosotros, como a cualquier persona que desea escuchar alguna palabra sobre los temas bíblicos. Somos un ministerio que tenemos el enlace, ya se lo coloco abajo, le voy a colocar dos enlaces, o tienen abajo dos enlaces al final de la clase, de la masterclass, que es el enlace de nuestra web y el enlace del aula virtual. Para cualquier información o cualquier, ampliar sus horizontes y sus conocimientos sobre la palabra, pueden dirigirse. Es totalmente gratis, nosotros no pedimos absolutamente nada. Bueno, vamos a empezar. Vamos a colocar la transmisión así, para que sea mejor. Y vamos a empezar con los temas. Ok. Primero vamos a ver algo interesante. O lo primero, porque esto es algo que muchas personas, me parece mentira que lo diga, pero es así, es cierto, no conocen ni siquiera quién es Dios, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Es importante clarificar quién es Dios en realidad, quién es Dios para nosotros y qué es Dios en sí, ¿no? Él tiene varias, características importantes, las cuales hemos tocado algunas importantes, muchas características importantes que nos ayudan a ver quién realmente es Dios. Y esto totalmente bíblico, porque lo conseguimos en la Biblia con esos antecedentes. Primeramente, vamos a colocarlo aquí. Primeramente, Él es inescrutable. ¿Y qué es inescrutable? Esta es una característica de Dios, ¿no? Pues Él no es alguien quien podamos conocer ni definir como tal, ¿no? Estas son características que nos dejan ver que la descripción de Él es muy completa, obviamente difícil describirla, mucho menos comprender en su totalidad. Ahora, eso donde lo podemos ver, si revisan Romanos 11:33, nos dice muy claramente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán
insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En Romanos 11, 33 lo podemos encontrar esa afirmación, en el cual Dios en realidad es incrustable. Otra característica importante de Dios es que Dios es incomparable, totalmente. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Dios es nuestro intento de tratar de comprender a Dios. Debemos a partir de la base que no hay nada a lo cual le podemos comparar. ¿Con qué podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen podemos encontrar que se parezca? ¿No? Se le puede comparar con un ídolo, formando moldes, revistiendo de oro, decorando con cadenas de plata. Eso lo pueden encontrar en Isaías 40:18. No se puede comparar a Dios con nada, absolutamente con nada. ¿Con quién podemos comparar a Dios? Con nadie. Él es único. Dios, y aquí viene esta palabra, es único. Es muy importante. Él es el único Dios verdadero. No hay otra fuente fuera de él. No hay otra fuera de él. Lo demás son ídolos que el hombre se inventó. Son falsos y son creaciones humanas. Y lo podemos ver también en Juan 17. Muchas veces aparece, ¿no? Afirmando todas estas que le estoy comentando. O sea, algunos versículos, pero hay muchos para afirmar todas estas, que Él es el único. Si no busco, Juan 17:3 dice así, ¿no? Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien nos ha enviado. Eso en Juan 17:3 lo pueden encontrar. Entonces Dios es único, en realidad no hay otro que se pueda comparar. Otra característica importante que podemos ver sobre Dios es que Dios es espíritu, ¿no? Y al vivir en esa dimensión espiritual, su naturaleza es que está en esta dimensión carnal y humana, no lo podemos ver, lo cual nos da percepción de ser invisible para nosotros. ¿En qué afirmamos esto? En Juan 1:18 pueden encontrar: a Dios nadie le vio, jamás. Dice así textualmente: a Dios nadie lo vio jamás. Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. O sea, en realidad nadie ha visto a Dios. Entonces, a nadie se lo afirma Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. Ahora, Dios también es inmortal. Inmortal. ¿Qué significa ser inmortal? Él no cambia. Inmutable. Él no cambia. Él no cambia. Y no puede cambiar. Pues a diferencia de los seres humanos, Dios sí nos brinda seguridad de ser siempre Él mismo. Él no va a cambiar. Por eso es que se dice que Dios es inmutable. Ahora, ¿quién afirma esto? ¿O quién podemos ver que afirma esto? Bueno, lo podemos ver en Santiago 1:17, donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variaciones. O sea, en realidad no cambia, es inmutable. Dios, bueno, esta fue la palabra que me equivoqué porque lo leí abajo, que Dios es inmortal, ¿no? Es inmortal. O sea, creo que no hay mucha explicación, simplemente Dios no tiene posibilidad de morirse, ¿no? Por llamarlo así, de tener fin o de terminar su vida, ¿no? Dios es principio y fin, como lo dice también la Biblia. Por lo tanto, en Timoteo 1:17 podemos encontrar también una afirmación así:
Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una afirmación importante. Dios es inmortal. Dios es justo. Dios sabe dar a cada cual que le corresponde. Él no pasa por alto la maldad. Eso es, muchas personas piensan eso, pero no, Él no pasa por alto la maldad y recompensa al que ha hecho bien. Recompensa al que ha hecho bien, pero no pasa por alto la maldad. Entonces Dios es justo. ¿Dónde podemos encontrar también una afirmación bíblica? Bueno, la podemos encontrar en Deuteronomio 32:4, el cual básicamente dice, Él es la roca cuya obra perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. En otras palabras, justo y recto, totalmente justo es Dios. Paga a cada quien con su justa obra. Si andas en maldad, te pago, simplemente vas a recibir la paga por esa maldad que tuviste. Y si basas tu vida en el bien, ahí tendrás tu obra basada en lo que tú das. Dios, esto es una afirmación que todos afirman, y es cierto, obviamente, Dios es amor, pero solamente se quedan ahí. Y recordemos que no solamente Dios es amor, Dios nos brinda amor, nos creó con amor, pero no también es justo, justo, es juez. Y eso debemos de tenerlo en cuenta mucho más. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Y Dios, aparte de que tiene la capacidad de amar y de que de hecho ha amado a la humanidad con amor eterno, tiene la cualidad de ser el amor en sí mismo. O sea, es increíblemente y obviamente nos amó tanto que dio su Hijo para que seamos salvos. Entonces eso nunca se lo olvide. Y en 1 Juan 4:8 podemos encontrar: el que no ama no lo ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A Dios le da celos, ¿no? Aunque no piense, también eso existe. Existe eso, a Dios le da celos, ¿no? Vamos a ver, si Dios quiere de nosotros todo o nada. Dios no quiere que le demos migajas o solamente una parte de nuestro corazón. Él no quiere compartir su amor con nadie. Por eso ha permitido que nosotros sepamos que Él no cela. Ojo. O penséis, como dice Santiago 4.4, capítulo 4, versículo 5. O penséis que la Escritura dice en vano: el Espíritu de Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. En Santiago capítulo 4, versículo 5. Lo podemos encontrar y afirmar. Y no lo tengo ahora en la mente, pero en el Antiguo Testamento también lo conseguimos varias veces, esa afirmación. Dios también sonríe y le da risa. Bueno, eso es algo que muchas personas no piensan que pasa, ¿no? En muchos textos de la palabra, por su significado etimológico, por llamarlo así, se ha entendido que cuando se habla de Dios, nos resplandezca con su rostro sobre nosotros, o que deje de ver la luz del rostro de nosotros, se refiere a su sonrisa. Esta sonrisa, Dios también es, recuerden que Dios es hecho a imagen, el hombre es hecho a imagen y semejanza, y no podemos pensar que Dios simplemente es todo seriedad. Y bueno, ahora, ¿dónde se afirma eso? Bíblicamente.
No lo digo yo, no lo dicen los pastores, no lo dice, no. Lo dice la Biblia. En Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahí tienen que Dios también es alegría. Dios también no es solamente seriedad, ¿no? Aunque hay que tomar a Dios seriamente. No, Dios no es tampoco serio, no es tan serio con nosotros. Hay que tomar a Dios seriamente, a la palabra de Dios. Ahora, seguimos aquí. Dios es omnipotente. ¿Qué será esa palabra de omnipotente? Será igual que omnipresente. Los estudiantes que nos están siguiendo, es importante que vean la diferencia del omnipotente con omnipresente. Ahora, omnipotente y omnisciente, tres palabras importantes: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Oye, se parecen cada una de ellas, pero no es así. El omnipotente, él es básicamente, él es todopoderoso, omnipotente. Para Dios no hay nada imposible. Ténganlo por seguro, no hay nada imposible. Él puede hacer todo lo que quiere y le agrada, pero eso sí, teniendo en cuenta que él no actúa irresponsablemente, sino que sus acciones siempre son el reflejo de su fiel carácter y justicia. A ver, ¿dónde afirmo yo esto tan? Bueno, lo podemos afirmar en Apocalipsis 19:6, donde nos dice: y oí como la voz de un gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, quien decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Él es todopoderoso. Él reina, es realmente poderoso en toda su magnitud. Dios también es omnipresente. Ahora, ¿qué es omnipresente? O sea, Él está presente en todas partes, increíblemente, en todas partes y en todos momentos, básicamente a dónde irá mi espíritu y a dónde huiré de la presencia de Dios. Si subieres a los cielos, y ahí estarás tú, ¿no? Y si el Seol hiciera mi estrado, de ahí tú estarás. Básicamente Dios siempre está en todas partes. No podemos escondernos de Él. No podemos decir que hacer algo a escondidas porque, oye, Él no me va a ver. Pues no es así. Él está presente en todas partes. Podemos encontrar en el Salmo 139, versículo 7, el 13, pueden encontrar cada uno, es largo, pero le puedo hablar sobre lo último para resumirlo. Dice: aún las tinieblas nos encubre de ti, no encubre de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo de lo son de las tinieblas que de la luz. Eso, Dios en realidad está presente en cualquier parte. Recordemos que Dios es el creador, y como creador está en todas partes. Y Dios es omnisciente. Es otra característica importante, ¿no? Dios todo lo sabe, ¿no? Dios todo lo sabe, lo conoce, todo lo escudriña, ¿no? Sin importar si es el pasado, si es el presente, si es el futuro, aún nuestro pensamiento más profundo lo escudriña. Así que Dios es omnisciente. Ahora, también podemos verlo en el Salmo 139, del 2 al 4, donde dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has conocido
mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lo lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estás en las palabras en mis lenguas. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, antes de tú de decir algo, él ya sabe lo que tú vas a decir. Él es omnisciente. Dios es soberano. Eso también es algo muy importante. Soberano. Tiene propósito que nadie puede impedir. No, el propósito es su propósito. Pues él reina como ser supremo. Su propósito, y él reina como ser supremo. Eso no, indiscutiblemente. También podemos verlo en Timoteo 6:15, donde dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey del Reyes y Señor de señores. También vemos que Dios es santo. Dios es santo, ¿no? En Dios no hay ningún tipo de corrupción moral ni de ninguna otra índole de él. Él proviene toda separación de la inmundicia y al pecado. O sea, todo eso para afuera. Dios es totalmente santo. No, él no quiere nada con el pecado. Y es así, ¿no? O sea, es totalmente santo. Y por eso Dios no le gusta la corrupción a la santidad. O sea, tú eres santo, no le gusta esa corrupción que tienes a la santidad. Ahora, ¿dónde podemos encontrar eso? También lo podemos encontrar en Josué 24, capítulo 24, versículo 19, donde dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirás nuestra rebelión y vuestro pecado. No sufrirán vuestra rebelión y vuestro pecado. Entonces Dios es santo. Ahora, Dios, esta palabrita la coloqué también porque habla mucho unas cosas importantes, que posiblemente no las conocían. Pues Dios se enoja. Dios se enoja, ¿no? Aunque el carácter de Dios y su enojo no se puede comparar con la personalidad de los seres humanos, Dios ha querido mostrarnos que Él también le da ira y que no es implacable o pasivo, como esa comparación que lo vamos a ver, esa comparación de que no, es que yo voy a pecar, pero no importa, Dios es amor, y como Dios es amor, Él no se enoja conmigo porque Él sabe que yo soy pecador y tengo a Cristo. No, eso no es así. Dios se enoja. Y Dios se enoja no es simplemente porque su enojo no se puede comparar con el enojo de nosotros, obviamente, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos conseguir esto que Dios se enoja? Bueno, en Salmo 78, 49, se los leo. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Entonces, Él se enoja, y cuando se enoja, no es igual como el ser humano, obviamente. Por lo que la comparación de nosotros es espiritual. Cuando hace imagen y semejanza. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso también. Dios siente compasión por la humanidad. Lo vimos cuando incluso cuando destruyó la destrucción de la humanidad, cuando hubo el diluvio. Ahí con sus mismas palabras hizo un pacto con Noé para no volver a hacer lo que hizo. Hizo un pacto. Porque el hombre, bueno, me estoy saliendo del tema, pero bueno, Dios es misericordioso. Siente compasión con la humanidad.
Y por eso, obviamente, y por sentir compasión por la humanidad y no quieren que se pierda la humanidad, envió a su Hijo amado, como lo dice también cuando Jesús se bautizó. He ahí mi Hijo amado, quien tengo complacencia. También esta afirmación de Dios es misericordioso, la podemos conseguir en el Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno, perdonarás y de grandes eres en misericordia para que todos los que te invoquen. Te lo repito de nuevo, porque tú, Señor, eres bueno, perdonando y grandes en misericordia para todos los que te invocan. Y por último, y esto es tampoco, me imagino que no lo conocían, Dios canta. Dios canta. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, se los digo en el versículo, voy a decir primero el versículo, en Sofonia 3.3 tema 3, versículo 17, o capítulo 3, versículo 17, donde dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti y con cánticos. Es imposible pensar que el que creó las cuerdas vocales, los instrumentos musicales, y ha sido fuente de inspiración para innumerables cánticos, no cante. Eso es casi básicamente imposible. Por supuesto que Dios lo hace. Y de hecho, en el caso de Moisés, le enseñó un cántico que todos deben aprender en Israel. Aprenderse en Israel. O sea, Dios realmente también canta. Obviamente, si lo creó todo, nada es imposible para Dios. Ok, entonces Dios es, y esto es solamente algunas cualidades, características de Dios. Algunas, son muchas, si no se me fuera todo el seminario, la masterclass solamente especificando quién es Dios. Ahora, ya sabiendo este tema importantísimo, hay algo también que muchas personas se preguntan y muchas personas cuestionan también. A nosotros nos han cuestionado, no han confundido. Ejemplo, con los testigos de Jehová. Nosotros somos un ministerio evangélico pentecostal. Ahora, Dios es nombrado por muchas formas, ¿no? Aquí tienen una, este es término hebreo, Elohim, Shaddai, Adoim, Yahweh, Jireh. Ahora, la terminología que más, o mejor dicho, se ve, pues estos son terminologías de nombres que los estudiosos han investigado los antiguos libros para saber cuál es el nombre real de Dios. Pero el nombre realmente de Dios que se ve en la Biblia es el Yahweh o Jehová. ¿Qué pasa? Hay que ver muchas donde realmente dónde se nombra más a Dios o cómo se nombra más a Dios en la Biblia que nosotros en la Biblia que nosotros manejamos. El castellano nosotros manejamos se llama Jehová, Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, si ustedes van a un texto hebreo o antiguo hebreo, posiblemente van a conseguir algún tema, un nombre de esto, como Yahweh, ¿no? Que muchos los nombres hoy en día aquí en Latinoamérica o en Europa, o Eloix, o Adonix, o otros nombres que posiblemente no están mal, pero son idiomas distintos.
posiblemente mi nombre en otro país, como Alemania, otro país, sea nombrado de otra forma, pero mi nombre es mi nombre en castellano y en otras partes es nombrado de otra forma. Eso es normalmente porque se habla otro idioma. Bueno, yo pienso, no cuestiono en ningún momento que algún hermano o hermana esté hablando o no lo nombre de otra manera. No lo cuestiono en ningún sentido. Pero si hablamos español, castellano, y si hablamos castellano y estamos leyendo la Biblia en castellano y la Biblia dice Jehová, nombremos como Jehová. ¿Por qué cambiar no el nombre? No estás cambiando, no, estás cambiando el idioma. No estás cambiando, no, ahí se cambia el idioma, ¿no? Entonces, bueno, nada, nosotros seguimos llamando como la Biblia en castellano la dice, que es Jehová. Ok, ya sabiendo las características de Dios, ya sabiendo el nombre de Dios real en castellano, o algunos no, bueno, estos son algunos, porque hay otros que estamos investigando y habían otros, hay una cantidad de nombres que algunos le han según también lo que le estoy nombrando, según el idioma que se está hablando. Ahora, fíjense lo siguiente, vamos a hablar algún tema, vamos a empezar a entrar en calor en el tema que nos está de este pequeño o esta pequeña masterclass. Saber qué es el temer a Jehová. Saber qué es temer a Jehová. O sea, existen dos, o se confunde el temor, por eso lo coloqué al inicio, y voy a listar solo, no voy a nombrarle esto, lo que es el miedo. Esta palabra proviene del término latino mentus. Es un tipo de alteración del estado de ánimo que causa angustia ante un peligro o daño potencial, ya sea imaginario o real. De nuevo, para analizarla, esta palabra proviene del término latino mentus. Es un tipo de alteración del estado de ánimo que causa angustia ante un peligro o un daño potencial, ya sea imaginario o real. Tipos de miedos que existen: miedo a los cambios, miedo a la oscuridad, miedo a los animales, miedo a las tormentas. Fíjense, el miedo es primeramente un estado de ánimo. Un estado de ánimo que te puede gustar. Tú puedes estar tranquilo en un minuto y en el segundo minuto te pasa algo. Ejemplo, viste un animal, como dice el miedo a los animales, viste un animal un insecto que no le temes, o perdón, tienes miedo, y simplemente ya cambia inmediatamente tu estado de ánimo. Ahí cambia de estado de ánimo del estado de ánimo que lo tranquilo que estabas a una angustia. A una angustia porque posiblemente esa angustia te está causando ese animal, ese insecto, o quizás una tormenta, un sismo X, y te ocasiona un miedo a ti porque tienes miedo que ese sismo o ese acontecimiento que te está pasando en ese momento cambia totalmente de tu estado, pasivo, tranquilo, a un cambio totalmente de angustia, de peligro, porque tienes un peligro. Eso es el miedo, eso es lo que realmente es el miedo. Ahora, eso es ciencia como tal, la definición del miedo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué realmente dice la Biblia del miedo? ¿Es realmente el miedo el temor? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia del miedo. Porque la Biblia tiene todas las respuestas. Todas. Bueno, la Biblia dice lo siguiente, y aquí en el Josué 1:9 nos dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quieras que vayas. Aquí me pegué un poco las palabras. La corrección. ¿Qué pasa aquí?
El miedo es un estado de ánimo de la persona que puede cambiar. Y Dios, cuando nosotros estamos en un estado de miedo, que nos va a pasar algo, que nos va a ocasionar algún peligro, bien sea por los miedos que ya le mencioné, nosotros primeramente tenemos que recordar siempre esta palabra que dijo Dios en Josué 1:9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Cuando tengamos una decisión o algo, ya sé fuerte o valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vayas. Entonces ya Dios especifica directamente, la Biblia especifica que el miedo existe, es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo. Tú puedes estar en un momento muy fuerte y luego realmente te pones débil porque simplemente hay algo que te ocasiona el miedo, ¿no? Y Él te dice muy claro, no tengas miedo, ni te desanimes. Ya nos está especificando aquí que cuando tú tienes miedo, inmediatamente te cambia el ánimo. El ánimo te lo cambia. Dios nos está diciendo, Dios nos está guiando y vemos en la Biblia que el miedo es un factor humano y un factor de cambio de actitud, de cambio de comportamiento, como lo vimos en la definición. Ahora vean lo que dice a Jesús sobre también el miedo. Es lo que dice también Jesús. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será ella será sana y sanará. Ahora fíjense, Jesús está también hablando del miedo. Y hablando del miedo, cuando habla del miedo, habla sobre que si tú realmente crees, ahí te está dando la medicina. Tanto Dios como Jesús nos está dando la medicina diciendo que no tengas miedo, solo cree, fe, solo cree, y ella sanará, ella será sanada, o él será sanado, o no te pasará nada en esa tormenta. Dios nos está diciendo, no te desanimes, de una vez, no te desanimes, y Jesús nos está diciendo, ten fe. Dos cosas importantísimas. Cuando tengamos miedo, utilizamos estas dos herramientas importantísimas que Dios nos está dando. Jesús nos está diciendo, ten fe que no te va a pasar nada de esa tormenta. Y Dios nos está diciendo, ya teniendo la fe, no te desanimes. No te puedes quedar ahí, no te desanimes, sé valiente y fuerte, sal de esa tormenta. Eso nos está diciendo Jesús y nos lo está diciendo Dios. Entonces, ¿reconoce la Biblia el miedo? Sí, lo reconoce, ahí lo vemos. Ahora, sabiendo lo que es el miedo, sabiendo realmente lo que es esto del miedo, tenemos que ver qué es el temor entonces. Porque casi todos, diría el 99% de las personas, cuando se le habla de temor a Jehová, lo que relacionan inmediatamente a que hay que tenerle miedo a Dios. No, oye, yo tengo que tener miedo a Dios entonces. No, ya vimos que el miedo no es eso. El temor no es el miedo. El miedo es otra cosa. El miedo tiene que ver más con un cambio de ánimo, un estado de ánimo total. Tener pensamientos de que ya por un acontecimiento que te está pasando en el momento, ya tú tienes miedo o te va a pasar algo por tu integridad o X. Ahora, el temor, se lo voy a leer. Esta palabra proviene del latín timor, ¿no? Y es una pasión del estado del ánimo que lleva a una persona a escapar o alejarse de aquello que puede considerar riesgoso o peligroso para sí mismo. El temor es una presunción, sospecha o recelo ante un posible daño a futuro. Esta es la palabra importante. Ahora, en la Biblia se refiere a forma específica del temor, del respeto, admiración, sumisión a Dios y su voluntad. En sentido, muchos religiosos temen el juicio final, el infierno o la omnipotencia de Dios.
Fíjense, el temor no tiene nada que ver con se parece, sí, pero no tiene nada que ver con el miedo. El temor, simplemente tenemos que ver que el temor es presunción. Oye, yo presiento, yo sospecho que si yo cometo algún tipo de falta, me puede pasar a futuro o pueda tener la posibilidad de dañar algo a futuro. Ejemplo, no voy a decir, no voy a hablar no de la palabra, vamos a hablar un ejemplo, que si yo tengo, qué sé yo soy el informático, y si yo estoy haciendo algo de informática, y si no corrijo a tiempo eso que estoy haciendo en mi ordenador, a futuro ese ordenador se va a dañar y se va a desechar y se va a colocar en la basura porque no va a servir. Coloqué en mi ordenador algo que no tenía que colocar. Entonces no lo corregí a tiempo y eso va para la basura. Entonces el temor es la presunción y sospecha que yo posiblemente, si yo o sigo por este camino o simplemente no me importa, simplemente lo dejo así para que al día de mañana a ver si lo resuelvo o no, lo que va a pasar es que a futuro voy a tener consecuencias muy graves. ¿Y por qué muy graves? Porque el temor a Jehová es todo. Y el temor, ya basado en lo que es la Biblia, tenemos que tener temor, primero, de respeto a todas las cosas de Dios. Todo, Él nos dio todo, tenemos que tener respeto. Totalmente admiración, una admiración hacia Dios. Y sumisión, voluntad, que siempre pensando y siempre levantándose con la voluntad de Dios, acostándose con la voluntad de Dios y haciendo con la voluntad de Dios y siempre viviendo en la voluntad de Dios. Es el temor a Dios. Tenemos que tener temor a Dios. Eso es algo importantísimo. No podemos blasfemar el nombre de Dios. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque sí, existe un infierno. En nuestra página web, si ven la web de nosotros nos referimos al temor y a veces nos referimos que a veces las personas se acercan a Dios por temor a que pueden ir al infierno. Pero es preferible eso que no lo hagan. Es preferible que se acerquen por un temor a que yo voy a tener, un temor a que el juez, porque el único juez que nos puede llevar ahí es Dios, me lleva al infierno. Bueno, es una realidad. Jesús lo dijo. No les gustan hablar del infierno a algunas personas. Bueno, es algo que está en la Biblia. No estoy hablando porque muchas personas piensan que si un ministerio habla del infierno está asustando a los seguidores o a los hermanos que están llegando a la iglesia. Mira, yo no puedo quitar ni colocar nada en la Biblia. Nosotros no podemos colocar nada en la Biblia, ni quitar ni colocar, ni a suavizar la palabra de Dios. No podemos suavizarla. Hay que quitarle esa de la mente de ser una iglesia o un templo o un ministerio, como se lo pueden llamar, simplemente likes o simplemente un ministerio que no diga sino las cosas que la gente quiere escuchar, porque si no se van de la iglesia, bueno, se vayan, lo siento, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Las cosas de Dios no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué es temor? Respeto, admiración, sumisión, hacer la voluntad de Dios en todos los sentidos, en todos los sentidos. Ahora, ¿dónde empezó todo esto? Fíjense, yo le coloqué aquí por qué el temor a Jehová y dónde empezó todo lo que es el temor. ¿Dónde empezó? Bueno, aquí lo pueden ver y ahora lo voy a explicar mucho más detallado, pero aquí lo vamos a ver. Segundo, lo voy a ver
o lo estamos viendo en Génesis, ¿no? Génesis nos dice, segundo se me dejó todo esto, mejor, okay. Génesis 4, si vemos Génesis 4, nos dice lo primero, aquí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, aquí me comí esto, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabes, Dios, que el día que comáis de él, el fruto, ¿no?, será abierto vuestros ojos y será sabiendo el bien y el mal. Ahora vean, fíjense esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que él era agradable a los ojos, algo codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense, aquí le coloqué y le estoy señalando en negrilla sabiduría, y ya le voy a decir por qué. Vamos a aquí a un ejemplo que le estoy dando, muy interesante. Fíjense, si vamos a analizar estos versículos para saber realmente de dónde empieza todo la sabiduría, o sea, dónde empieza en realidad el temor a Jehová, bueno, nos vamos al inicio de la humanidad, básicamente, porque Dios creó a Adán y lo creó a Eva. Y al inicio al inicio de toda la humanidad, vemos que en ese inicio Eva pecó, Dios y pecó y hasta mintió. Bueno, eso ya lo verán en Génesis por muchas cosas, porque ella fue y comió de ese árbol, cuando el enemigo en sí se introdujo en una serpiente, y en esta serpiente la utilizó para decir que iba a conocer ¿qué? El bien o el mal. Pero ¿qué bien o el mal? ¿Cómo es el caso del bien y el mal? En este caso, vamos a ponerlo aquí, este círculo. Aquí estaba Eva y Adán. Ellos estaban netamente en el bien. Netamente, sabían lo bueno. Sabían las cosas buenas que Dios siempre les daba. Todo. No tenían mal en ellos. Cuando comieron del árbol, de la fruta, inmediatamente se le abrió ¿qué? La sabiduría. Pero no es que se le abrió, no es que no sabían el bien, sino que cuando tú solamente sabes algo, una sola cosa, y empiezas a saber la otra cosa, que es el mal, ya empiezas a hacer lo que es la diferencia entre el bien y el mal. Sabes lo que es el bien y sabes lo que es el mal. Yo estaba desnudo y resulta que me dio algo, conocí que la desnudé y me dio vergüenza. Entonces esa vergüenza es malo tener vergüenza, claro, es malo, es del mal, o sea, porque en realidad ellos no tenían no tenían que tener ningún tipo de vergüenza, no tenían. Y ahí inmediatamente conocen el bien y el mal. Ahora, ahí empieza algo que muchas personas han estudiado. Tenía escrito algo aquí sobre, por ejemplo, San Agustín, en Don Elfis, en los mormones, ¿no? De muchas personas que tenían muchas teorías, hasta a veces extrañas, de decir dónde nació algo que se llama libre albedrío. Libre albedrío. Ponen a buscar eso. ¿Dónde sale eso, libre albedrío? ¿Dónde dice libre albedrío? Y hay muchas personas que han definido, han dicho y han hablado del libre albedrío. En realidad el libre albedrío nace desde aquí, de esto estoy explicando. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando tú conoces, en este caso, ellos conocen el bien y el mal, ahí inmediatamente la sabiduría va a ser del bien o del mal. Pues tú puedes saber mucho del bien, o puedes saber mucho del mal, o puedes estar libre del albedrío, irte para el bien o irte para el mal. Una de las dos. Entonces se abre simplemente una diferencia entre las dos. Saber lo que es el bien y saber lo que es el mal. Sobre esa sabiduría. Ahora, ¿qué pasa? Luego que ya salen de todo esto, lo que pasó, pasa algo interesante,
que lo vemos y ahí entramos a lo que es la sabiduría y por qué ya ellos tenían en sí, estaban buscando algo que realmente ya ellos lo tenían, pero consiguieron algo mal, o sea, la sabiduría del mal. ¿Por qué? Porque el proverbio, si vamos al proverbio 1:7, vamos a buscarlo un momento aquí, proverbio 1:7, voy a decirlo textualmente, aquí lo tengo. Tenemos que ver esto que dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ya el principio, ellos ya estaban, Adán y Eva, ya ellos tenían el temor, pero perdieron ese temor cuando inmediatamente comieron de este fruto. ¿Por qué? No por lo que comieron, en realidad fue por la desobediencia y no hacer la voluntad de Dios, porque el temor a Jehová es que hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tememos a Jehová. Ellos temían, pero fueron engañados. Y lamentablemente fue un engaño que nos costó a toda la humanidad un precio muy alto. Seguimos yo creo que a este nivel ya tienen más o menos una idea realmente interesante de lo que es el temor a Jehová. Pero ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué debo temer a Jehová? O sea, ¿quién dice que yo debo de temer a Jehová? ¿Por qué? Bueno, por dos razones muy interesantes y o mejor dicho, por una sola razón. No hay muchas razones, una sola razón. Jehová, Dios, Él es el juez. No hay más juez. Él es el único juez. El abogado de nosotros, Jesucristo, pero el juez único es Jehová. ¿Y qué hace Jehová? Jehová simplemente nos va a juzgar a cada uno por nuestras obras. Por nuestras obras nos conocerán. Tan sencillo. ¿Y ahora qué pasa? Jehová, si tú eres una persona, no sé, porque básicamente diría, si eres diría un pecador, ¿no? Un pecador, o eres una persona que le gusta el pecado, no quiere alejarse del pecado y simplemente vive solamente para pecar, yo le diría que tiene que tener mucho temor a Jehová. Mucho. Debes de temerle a Jehová. Es más, debes tener mucho, ni siquiera temor. Debes tener terror de lo que te va a pasar. Porque no te quieres alejar. Porque crees y crees que no va a pasar nada. Pues aquí lo vemos. En Isaías 33 y 22. Se lo coloqué textualmente. En el 22 dice: porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él es el juez, Él es el rey, Él es nuestro legislador, ¿no? Ahora, Él mismo nos salvará. A ver, no sé, si tú eres una persona que Él te va a juzgar por lo que tú hiciste. Si tú eres una persona que has hecho la obra de Dios, la voluntad de Dios, tenlo por seguro que no va a pasar nada. Incluso no vas a ser juzgado porque tú hiciste la voluntad de Dios. Ahora, el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y es un Dios que se indigna sobre los días con él mismo. Con él mismo. No vuelvo, repito. Dios es juez justo y es un Dios que se indigna todos los días con el impío. Importante. No debemos desafiar, no debemos creer que o poner en duda uno de estos versículos. Dios es juez y Él nos va a juzgar. ¿Debemos temerle a Dios? Sí, debemos temerle a Dios si somos personas que andamos y estamos siempre con el pecado y no queremos salirnos de ahí. Lamentablemente vas a tener tus consecuencias. Ahora, si temo a Jehová, ¿qué pasa? Ya sabemos que si no temo me van a condenar.
Ahora, ¿qué puede ser? ¿Qué va a pasar si no tenemos aparte y ganar no, aparte de ya tener asegurado tu salvación? Bueno, vas a tener muchas cosas muy buenas. Y digo aquí no allá arriba, ya vas a tener muchas cosas mejores, pero aquí vas a tener cosas muy buenas, por lo menos. Adquiero sabiduría. Ustedes van a adquirir sabiduría sin problema. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vas a tener sabiduría, como lo hemos dicho, ¿no? Tendrás más vida. Tendrás más vida. No vas, posiblemente vas a pensar que no vas a morir pronto. No, tendrás más vida. En promedio, si temes a Jehová. Proverbio 10:27, y ya lo voy a buscar, me dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impios serán acortados. Fíjense, lo repito, el temor de Jehová aumentarán los días, mas los años de impios serán acortados. Entonces, le digo, es un factor importante, ¿no? O sea, no te dice que vas a ser inmortal, pero bueno, sí dice que hay una parte, y ya lo voy a decir, no malinterpreten, ya le voy a decir por qué lo digo así, pero por lo menos vamos a tener la confianza que los días de nosotros no van a ser más alargados, van a ser más años para disfrute y la obra de Dios. Ojo, disfrute en el gozo de Dios. Tendré salud, tendrán ustedes salud también, porque en Proverbios 3:7, ya se los digo, 3:7-8 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tus cuerpos y refrigerio a tus huesos. Ya nos está dando hasta medicina sin problema alguno. Vamos a estar sanos, sin problemas, nos enfermamos, no duramos mucho con esa enfermedad porque Dios nos la sana completamente, porque confiamos en Dios, porque tememos a Dios. Tendrás vida eterna. Aquí es como cuando le dije a usted: oye, vida eterna, pero ¿cómo es eso? ¿Voy a vivir toda mi vida aquí? No, en el 14:26 nos dice: el temor a Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué es lazo de la muerte? Es que no vamos a conocer la muerte, porque Dios, después que carnalmente nosotros fallecemos de este cuerpo, seguimos la vida eternamente. No va a ser una vida, no vamos a morir, vamos a seguir la vida eterna como la prometió Jesucristo, sin ningún problema. Así que sí te dan vida eterna. Vivirán seguros, ¿no? En Proverbios 19:23, muchos beneficios. Son pocos los que le estoy nombrando, son muchísimos beneficios, pero estos son los más beneficios que vemos. Vivirás seguro. Proverbios 18:23 nos dice: y el temor de Jehová es para la vida, y con él vivirás lleno de reposo. El hombre no será visitado del mal. O sea, simplemente no te visitará el mal, no tendrás ningún problema, estarás seguro en ti mismo, podrás gozarte en Dios sin ningún problema. Serás escuchado tus clamores, tus oraciones muy efectivamente. Desde que estás orando ya te están escuchando. Tus clamos serán escuchados sin ningún problema. En el Salmo 145:19 nos dice: cumplirás el deseo de los que temen. Cumplirán el deseo de los que temen, oirán asimismo el clamor de ellos y los escuchará. Salvará. También nos va a escuchar, será como una señal inmediata hacia Dios. Y de último le coloqué esta: tendrán ángeles que te protegen. Muy importante esta, ¿no? Tendrán ángeles que te protegen. Aquí la tenemos también. Le dice en Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampará alrededor de los que temen y los defienden. Entonces, Dios siempre va a estar contigo, Dios siempre te va a defender, vas a tener beneficios enormes en tu vida y vas a estar más cerca de Dios si temes a Jehová. Por eso, una de las cosas que debemos aprender en este momento, que debemos seguir y debemos cosechar, es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y eso es muy importante. Si leen también, vamos a ver si lo tengo por acá a la mano,
Esto es lo que, bueno, vamos a ver, lo tengo. Si leen en Isaías 11, versículo 2, le voy a leer versículo 2 y versículo 3 y lo vamos a analizar en un segundo. Esto fuera un poco de programación, pero se me vino a la mente. Y responsará sobre el espíritu. Bueno, voy a leerlo desde el principio. Saldrá una vara del trono de Isaías y vástagos retoñados de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que su oído oiga sus oídos. Claro, esto se refería al Mesías, a Jesús, que él tendrá todos esos espíritus, pero el espíritu de Jehová también lo podemos tener, ese espíritu de Jehová nosotros. Todos podemos tener el espíritu de Jehová dentro de nosotros, ahí edificándonos grandemente. Entonces, el espíritu de Jehová, mejor dicho, el temor a Jehová es el principio de todo, es el principio de cada uno de las cosas que nosotros vayamos a hacer. Siempre a hacer las cosas inteligentemente, porque se nos abrirá la inteligencia para no ir por un camino, tomar el camino de Dios y no tomar otro camino. Dividir la sabiduría entre lo bueno y lo malo, debemos seguir en lo bueno, y cuando pasen las cosas o las tentaciones o las aflicciones, cuando existen aflicciones, tomar el temor a Dios, ubicar estos proverbios que tenemos aquí y tomarlo, ese temor a Jehová para nosotros, para buscar esa palabra que nos aleje de esas aflicciones y también de esas tentaciones. Bueno, vamos a dejar el seminario en el masterclass donde nos encontramos. Espero que esto sea de edificación para cada uno de ustedes, que Dios le llene de sabiduría, y los invito en la parte de abajo a que coloque una pequeña encuesta, unas pequeñas preguntas, como yo como docente siempre evaluando, a ver qué se aprendieron en este y qué opinan sobre lo que es el temor a Jehová y cómo deben aplicarlo en su vida y en su día a día. Es importante tener siempre en cuenta cada cosa que nosotros tenemos o hacemos, a Dios presente. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Espero verlos en otro seminario. Cada sábado estamos haciendo un seminario distinto para edificación y la glorificación de Dios. Chao, hasta luego a todos. Hasta luego.